Sí, buenos días, Maite, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte y muy agradecida, por cierto. Viviana, esta batalla reñida que estamos viendo entre republicanos y demócratas, entre el presidente Donald Trump y el vicepresidente Joe Biden, nos habla de que quizás el Partido Demócrata se ponga las pilas y haga un poco de reflexión del por qué durante este periodo de 4 años no ha podido conseguir o no podrá conseguir la victoria que mucha gente está necesitando y mucha gente está reclamando. Los hace reflexionar en algo de lo que pudiera estar pasando en el Partido Demócrata y por qué Donald Trump pudiera estar yéndoseles por encima. Sí, claro que sí, ciertamente eso habla de, como tú mencionas, de cómo está el país y que basado en la pandemia, en la economía, lo que estamos viendo, Ujú. el número de personas que están en búsqueda de empleos, que han perdido sus empleos, no los padres con niños en la casa por cuestiones de la pandemia, las escuelas cerradas por tanto tiempo. A pesar de todo eso, ver los resultados que hasta el momento está sacando el actual presidente Trump es algo que ciertamente merita que los demócratas se pregunten con el tiempo que han tenido para hacer campaña, ya sea en base a sus propios ideales o ya sea en base al, según ellos, no la mala labor que ha realizado el presidente Trump. Definitivamente dice algo acerca de o no están saliendo el número de personas que esperaban a votar, ya sea temprano o votación ausente, o las ideas que están postulando o las críticas que están postulando acerca del presidente Trump simplemente no están encajando con una mayoría del electorado por lo que se ve hasta ahora. Obviamente todavía estamos esperando resultados de varios estados críticos. Incluso, Viviana, la economía es muy importante también para los estadounidenses, pero tú, que por cierto vives en un estado que es frontera, otro de los temas importantes y candentes ha sido el tema de inmigración y aún así estamos viendo a estadounidenses que tienen familiares que están en estos campamentos migratorios, que no han recibido la entrada al país y que están viviendo en condiciones infrahumanas, que están dándole respaldo al presidente. ¿Por qué ocurre esto? Sí, en la Florida es una situación bien interesante cuando miramos al sur de la Florida específicamente, una población altamente de países latinoamericanos, países como Colombia, países como Venezuela, países que ese mensaje que la campaña de Trump estaba empujando acerca de Biden es un socialista, ¿no? Si Biden gana, el país va a ser socialista, comunista. Ese mensaje tiene un efecto muy particular en el electorado del sur de la Florida. Es un electorado que ese tema es muy cercano, ¿no? A su corazón, cosas que ellos mismos han vivido. Entonces es apelando a ese miedo que tiene esta población en muchas áreas del sur de la Florida, cosa que tal vez no influye, y ese mensaje del socialismo tal vez no influye tanto en un electorado latino en un estado como Texas o en un estado como California, en donde para esos hispanos el mensaje con relación a la inmigración es un mensaje muy distinto, es un mensaje que ellos se están acordando de los niños en jaulas, ¿no? De esos centros de detenciones en la frontera. Son dos historias, dos experiencias no hispanas muy diferentes, y eso se ve reflejado en el hecho de que en Miami-Dade County específicamente en este momento lo gana Biden, pero Trump logró incrementar significativamente con relación a cuántos votos sacó en el 2016. Así que no solo te dice que mantuvo a los votantes que tenía Miami-Dade, pero adicionalmente logró agregar. Entonces te dice que ese mensaje de Biden es el que va a traer el socialismo. Es un mensaje que funciona para la demográfica del sur de la Florida. Viviana, ¿cuál de los dos escenarios sería mucho más positivo para, digamos, llegar a un entendimiento entre ambos partidos? ¿Tú crees que si los republicanos ganan el poder, pudiéramos ver ese entendimiento o veríamos una brecha de desentendimiento mucho más grande entre los dos partidos? Es posible, y más que todo porque ya de por sí el país está tan dividido, ¿no? Ya cada quien como que se cementó en la posición en la que está, y, y el presidente Trump, estando en campaña, ¿no? Y viendo que tiene una elección que puede ganar o puede perder, no ha dejado, ¿no? De decir las cosas que él piensa, por controversiales que sean. Y entonces eso te dice que si esa es la manera de la que está actuando, sabiendo que puede que eso le cause perder una elección, ¿qué te dice eso acerca de qué tan radical o controversial sus ideas pueden llegar a ser?
si gana y básicamente esto le dice que el electorado de los Estados Unidos le está diciendo, sí, te queremos como presidente 4 años más, ¿no? Es como que ya no tienes otra elección por la cual preocuparte en 4 años, que tienes que tal vez manejar el discurso, lo que estás diciendo, no ser tan controversial. Ya no hay nada básicamente que lo limite, si es que algo lo ha estado limitando, ¿no? Pues por cuestiones electorales, como que no te vayas mucho a este lado, porque puedes perder un estado crítico. Ya eso se pierde. Así que por esa razón, creo que ese sería el escenario que llevaría un poquito más de desunión a comparación de que si ganara Biden. Eso no es decir que si gane Biden todo el mundo va a decir, ay, qué bueno, unámonos todos juntos. Van a ver, todas esas personas que votaron por Donald Trump van a estar, no, no van a estar felices. Exactamente, pero creo que sí va a ser un poco más reflexivo, ¿no? A ambos partidos. El Partido Republicano, que tiene al frente a un hombre que no tenía oficio político cuando tomó el poder, que ha tenido que aprender durante el camino, que ha tenido que ser asesorado, pero que evidentemente, como tú dices, a pesar de que es un hombre controversial, pues se ha ganado la confianza de varios electores, de una gran mayoría de electores estadounidenses, y eso se pone en evidencia en estos resultados electorales que estamos viendo. Pero creo que es importante que el Partido Demócrata también reflexione, porque verdaderamente necesitamos ser representados por ambos partidos políticos de la manera que todos los ciudadanos estadounidenses necesitamos, ¿no? Que exista esa armonía, pero que exista también ese compromiso de ambos partidos en el bienestar del país, que se den cuenta que no es solamente controversia entre ellos y que no es solamente poder político. Cuando yo veo este tipo de situaciones, Viviana, recuerdo esta frase que siempre repito de Margaret Thatcher, la primera ministra británica, que decía, antes los políticos buscaban solucionar los problemas del pueblo, en este momento quizás están buscando protagonismo, y eso es muy desafortunado porque verdaderamente esta gran nación está necesitando esa responsabilidad y ese compromiso genuino con la situación tan crítica que está viviendo el país, que hemos visto no solamente el problema de la pandemia, hemos visto enfrentamientos bastante violentos en muchas ciudades del país, hemos visto el tema del racismo que después de tantos años todavía sigue pendiente en los Estados Unidos, y entonces muy desafortunado e inmerecido también para el pueblo estadounidense. Sí, claro que sí. Y cuando hablas de eso, tienes toda la razón. Para el estadounidense promedio, ¿no? Los temas que importan son los temas que son más cercanos a su día a día. ¿Cómo está el mercado laboral? ¿Cómo está la economía? ¿Tengo empleo? ¿Mis familiares tienen empleo? Esos son los temas, ¿no? La salud. Imagínate el tema de la salud y el acceso al cuidado de la salud. Es importante en cualquier momento, pero es particularmente importante en medio de una pandemia, ¿no? Y agregas a eso todo lo que ha conllevado la pandemia en pérdidas a pequeños negocios, en padres teniendo que trabajar de sus hogares si es que lo pueden hacer, y las escuelas cerradas y todos los inconvenientes que eso genera. Esas son las cosas que las personas están los que la persona promedio está preocupada. Ellos buscan soluciones a esos problemas, ¿no? Independientemente de, como tú dices, de qué está pasando en Washington, o si un partido, si el otro partido, eso no es al final del día lo que lo va a afectar a ellos, que ellos ven como que algo que los afecta directamente. El margen, ¿no? que hay en el Senado, el margen que hay en la Cámara de Representantes. ¿Qué me significa eso a mí como un estadounidense promedio? Exactamente. Vemos estados claves que, como decía al inicio del programa, ya le han dado la victoria al presidente Trump. Estamos hablando que en Florida alcanzó el 51.2%. Ohio, por su parte, le otorgó el 53.4%. Arizona, en cambio, le da un 51% al vicepresidente Joe Biden. Pensilvania, por su parte, 55.7% al presidente Donald Trump. Es un sistema electoral bastante complicado. Yo hablaba acerca de esto ayer. Hay personas que quizás no entienden que verdaderamente van, ejercen su derecho al voto y no conocen un poco de este sistema electoral que, como decíamos, el candidato ganador pues debe alcanzar una cantidad estimada que le da unos 270 votos electorales para llevarse la victoria, el 50% un poquito más para alcanzar la victoria. Y estamos viendo, aunque estamos viendo, Viviana, en estos momentos los resultados están hablando, te digo exactamente, porque estaba mirando acá en internet, los resultados están hablando de, a ver, vamos a ver qué dicen las cifras en este momento. 2.38 para el vicepresidente Joe Biden y 2.13 para el presidente Donald Trump. Aún así, vemos a un electorado que está diciendo que la victoria es del Partido Republicano.
Es muy interesante porque como tú dices, el concepto del colegio electoral y de la manera en que se cuentan los votos y lo más importante en este momento es cuáles son los estados que faltan, ¿no? Los estados que faltan por declarar. Y los estados que Sí. faltan por declarar, si miras un mapa de esos estados, la razón por la cual todavía dicen, a pesar de lo que dice en este momento, cuántos votos tiene cada candidato, es qué porcentaje de los votos están en las áreas de mayor población en cada uno de esos estados, ¿no? Miramos estados como Michigan, como Wisconsin, como Pennsylvania. En Pennsylvania todavía faltan, y creo que hace unas horas faltaban más de 1 millón de votos por contar en un área como Philadelphia. Entonces, cuando miramos esos estados que todavía faltan por entrar, parece que lo que está pasando es que los votos que ya han entrado en esos estados, que ya se han contado, han sido los que están en áreas mayormente republicanas y los que faltan por contar son los que están en áreas mayormente del centro urbano. En estados como Georgia estamos esperando todavía muchos resultados de la ciudad de Atlanta, que muy probablemente va a ser fuertemente hacia el lado de Biden. Entonces, esa es la razón por la cual como que todavía no se puede cantar victoria ni de un lado ni del otro, porque si eres Joe Biden y estás mirando tus números, dices, yo voy por arriba de Trump, o sea, yo gané esto, ¿verdad? Pero hasta la Exacto. campaña de Biden, que va por encima múltiples votos electorales, ya sabe que no puede hacer eso porque tiene que esperar que lleguen todos esos resultados, y la campaña de Donald Trump también sabe que lo que falta por entrar, lo más probable es que en los estados que faltan por entrar va a ser mayoritariamente demócrata, no tanto republicano. Entonces es una situación muy interesante con relación a qué partes de los estados que todavía faltan, de qué áreas empiezan a entrar esos votos. Sí, vamos a estar muy pendientes y ojalá que al final de la maquinita, antes que finalice, pues podamos tener un resultado específico. Vamos a tener análisis de todo tipo en este espacio, Viviana, pero vamos a tener una mujer que precisamente es residente en tu estado. Ella es una medium, es una señora que ayer la veía yo muy asombrada dando los resultados que ella consideraba y estuvo muy acertada aquí precisamente en Miami. Ella dio a conocer que uno de los candidatos que estaba pendiente, corriendo por la alcaldía de Miami, Steve Bobo, pues no iba a ganar las elecciones. Por otra parte, le daba la victoria a una aspirante a congresista por el distrito número 27, María Elvira Salazar, y alcanzó la victoria. Es decir, estuvo bastante acertada. Vamos a ver, hemos estado nosotros desde que comenzó el programa haciendo varios análisis desde el punto de vista astrológico. Incluso ayer tuvimos una persona que analiza toda esta situación y que se conecta un poco con los orichas, que es bien conocido la religión afrocubana entre esta comunidad que tenemos aquí en Miami. Hoy tenemos el análisis tuyo desde el punto de vista político y tendremos muchísimas informaciones, toda la actualidad. Vamos a estar hablando más adelante aquí en la maquinita también acerca de algunos fraudes electorales que se han dado a conocer y denuncias con abogados que vienen a hablarnos acerca de esta situación y de lo que pudiera esto representar para la democracia y para un sistema electoral que sabemos que es ejemplo para el mundo entero porque habla de transparencia. Entonces vamos a tener muchísimo para compartir con ustedes. Viviana, yo te agradezco mucho, te invito a que te quedes con nosotros hasta las 10 y que no sea la última vez que te tengamos aquí en el programa. Claro que sí, Maite, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver dónde terminan los resultados, ojalá hoy, pero tal vez se demore un poquito más. Claro que sí, y que sea a beneficio del pueblo, lo que verdaderamente Claro que estamos sí. buscando y que estamos necesitando y pidiendo con todas las fuerzas, sea ya el presidente Donald Trump, sea el vicepresidente Joe Biden, que sea la persona correcta, que pueda enrumbar al país los próximos 4 años por un camino, el camino que este pueblo merece y necesita.